amores, ¿cómo lo están haciendo? Espero que bien. Miren qué lugar más bonito me encuentro hoy. Bueno, hoy vine a grabarles un vídeo. La residencia en España, cómo la obtuve y cómo me gano la vida, cuánto gano, etcétera, aquí viviendo en España, Palma de Mallorca, para ser precisa. Estoy hablando un poquito alto a lo mejor porque siento que si me acerco a esa fuente, que ahí es donde quería grabar el contenido, se va a escuchar mucho más el ruido del agua y no yo. Para no hacer como 2 o 3 videos de esto, yo prefiero hacer un vídeo de cómo es la vida en España para un emigrante en 2024 que recopile cuánto gano, cómo está la tasa de empleo o desempleo en España 2024, documentación para estar legal aquí, de qué formas, de qué maneras puedes obtener tú esa residencia y bueno, hasta el proceso de nacionalidad. En este vídeo les voy a contar cómo es mi vida personal, mi experiencia personal, qué creo, los pros, los contras y muchísimas cosas más que ustedes quieren saber y que deben saber antes de venir a vivir en este gran país. Estos súper importantes que tienen que saber. Número 1 es la documentación, porque yo siento que principalmente en España, que es un país muy burocrático, o sea, de muchos trámites, lo más importante para poner en orden todo lo demás en tu vida aquí en España es la documentación. Sin documentación tú no puedes tener una cuenta del banco, no puedes rentar una casa, tú no puedes hacer prácticamente nada, no puedes trabajar, no puedes domiciliar tus pagos, o sea, no puedes tener una cuenta de electricidad a tu nombre, una cuenta por lo menos de contrato fijo de internet a tu nombre, no puedes domiciliar ningún pago a tu nombre. Entonces es muy complicado la vida sin documentación en España. Ahora, hablándoles de mi experiencia personal, ¿qué les puedo decir? Yo estuve aproximadamente 1 año y medio o 2 años en España sin documentación, como lo oyen, sin ningún tipo de documentación, ilegal. O sea, ilegal no. Vamos a rectificar esa parte, que eso es un error que muchísima gente también comete al hablar de su estatus en un país. Irregular, porque en España yo no estaba ilegal, estaba irregular, o sea, mi situación no estaba regularizada todavía. Están los lentes porque siento que cuando se mira a los ojos uno puede saber si la gente está diciendo la verdad. No sé, como para conectar más con ustedes. Hay varias formas de obtener la documentación en España. El primer paso es la residencia y casi siempre la primera que te dan, depende de cómo tú te la hagas, es la residencia temporal. Sí, yo estoy loca, pero yo chequeé los vídeos que yo estoy grabando y yo siento que se escucha mucho el ruido de la cascada, así que me voy a mover para otro lugarcito donde me puedan escuchar mejor. 1, por arraigo laboral. Otro, por ser familiar de un ciudadano de la Comunidad Europea, que ahí voy a hacer un paréntesis después. Y 3, por arraigo social. Esas son como las más clásicas. Luego hay por estudios, o sea, conozco gente que han dado la residencia por estar estudiando, siendo extranjeros, pero por estar estudiando en España, por pareja de hecho, que en este caso no eres familiar porque no estás casado, pero por pareja de hecho con un español también te dan la residencia. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo obtener cada una de estas que les mencioné. En mi experiencia personal, la primera residencia que yo tuve me la dieron por 2 años y la obtuve por arraigo laboral, lo que significa que por tener un contrato aquí en España, un contrato de trabajo. Entonces, yo tenía un amigo, que esto ya lo he comentado en otros vídeos, que tenía un restaurante, me hizo un contrato de trabajo en su empresa, restaurante, para que yo tuviera mi residencia. O sea, mi primera residencia me la dieron temporal por 2 años. Los requisitos que hay que tener para obtener esta residencia con arraigo laboral es un contrato de trabajo que una persona te quiera hacer antes de tener papeles, que es lo complicado porque es como que te dicen, para trabajar tienes que tener papeles, pero para tener papeles también puedes tenerlos trabajando y te digas como, ¿qué? Y así mismo me quedé yo. Sí se puede, gente, sí te pueden hacer un contrato de trabajo sin tener papeles, solo que esa persona tiene que hacer una serie de gestiones más que las que hace cuando contrata a una persona con residencia aquí. O sea, las gestiones son más heavy. Él tuvo que hacer un montón de papeleo, o sea, tuvo que hacer un montón de papeleo para darme mi seguridad social, o sea, tuvo que hacer un montón de papeleo, pagarme una tasa que había que pagar para él emplearme. Todo eso, esa persona corrió con los gastos, pero luego yo se lo pagué de mi bolsillo, porque por supuesto de cierta manera fue por un favor. Él podía haber contratado, yo que sé, a una persona que ya tuviera papeles y no meterse en tanto lío, pero me contrató a mí para ayudarme. O sea, esta residencia tengo entendido que hay gente que se la han dado por 1 año, en mi caso fueron 2, porque mi contrato de trabajo era fijo e indefinido. Importante, el contrato de trabajo, aunque he oído personas que dicen que no, que un contrato de trabajo definido, o sea, de 1 año o de 6 meses, te pueden dar la residencia. No fue mi caso. A mí me exigieron un contrato de trabajo fijo e indefinido, o sea, yo no era una trabajadora de esa empresa a tiempo parcial, ni tampoco mi contrato tenía un límite de tiempo. Es
que yo tenía estos documentos, yo tuve que hacer un montón de trámites porque, como le dije, España es muy burocrática y eso tiene, bueno, pues sus pros y sus contras, como todo. Pero tuve que hacer un montón de trámites, darme alta en la seguridad social, tuve que hacer una cosa que se llama certificado digital porque la oficina donde había citas estaba fuera de Palma, entonces para no ir hasta allá con un certificado digital que no sé qué pique pa. Luego, cuando yo tuve todos los requisitos que se necesitan para hacer la solicitud de la residencia, yo hice mi solicitud por teléfono, pero es verdad que hacer la residencia por uno mismo cuando uno es novato y uno no sabe, y pues yo contraté a una abogada que me hizo toda la gestión de mi primera residencia. Esa residencia me la aprobaron por 2 años. ¿Qué pasa? Luego de 2 años, a mí se me venció. Tengo que destacar que cuando esa persona me dio la documentación fue antes de la pandemia, antes de que llegara la pandemia. Así que no, yo tenía como 1 año nada más ilegal, no mucho más. 1 año y medio, 1 año y meses, pocos meses. Porque me acuerdo que cuando llegó la pandemia, esa persona, por supuesto, como todo el mundo, tuvo que cerrar su negocio y decidió venderlo e irse a su país. Para cuando mi documento se caducó, ya yo no tenía esa persona para que me renovara el contrato de trabajo de nuevo y yo poder renovar mi residencia. Pero ¿qué pasa? En lo que las cosas iban y venían, mi residencia se suspendió. Yo estuve casi que otro año ilegal otra vez, que fue cuando tuve la pérdida de mi familiar y justo me pilló sin residencia. Y la gente me decía, pero ya tú tenías residencia, ¿qué pasó? Mi residencia era por 2 años por arraigo laboral. Al cerrar ese lugar ya yo no tenía contrato de trabajo para renovar, entonces me arraigué socialmente. Mi segunda residencia yo la tuve por arraigo social. Yo no me he casado, que hay gente que especula que se casó. Yo no me he hecho pareja de hecho. Yo no lo he hecho de otra manera. Ya me lo dieron por 5 años. Todavía yo no tengo una residencia permanente, gente. Yo la tengo por 5 años, pero por arraigo social. Ahora, ¿cómo puedes obtener la residencia por arraigo social? Si tienes viviendo en España 3 años, ya te dan la residencia por arraigo social. Tienes que estar empadronado. Ojo, que mucha gente dice, vivo en España hace 3 años, pero tengo empadronamiento hace 3 meses. No cuenta. Vivir en España, ¿cómo tú lo pruebas? Para tomar tu residencia por arraigo social es estando empadronado 3 años consecutivos en España. Entonces lo más importante que tú tienes que hacer en cuanto pises esta tierra es empadronarte. Yo entré por Barcelona. A la primera semana de yo entrar fue empadronarme. Cuando me mudé a Madrid también encontré una amiga que me empadronó. Y cuando vine aquí a Mallorca, en la casa donde yo vine a vivir primeramente, que fue una habitación, el señor dueño de la casa me hizo el empadronamiento también en la casa porque yo le conté que yo estaba en trámites de documentación y necesitaba tener un empadronamiento. Luego me conseguí mi primer piso de renta, ahí también me empadroné, o sea, siempre estuve empadronada. Yo creo que nada más estuve en España sin empadronamiento, o sea, sin padrón 1 semana, la primera semana que llegué. Después de eso, yo resolví mi empadronamiento con carácter urgente. Y es que no puedes recibir la residencia sin estar empadronado. Empadronarse, para la gente que no vive aquí en España, es que te inscriban en la dirección de esa vivienda, aunque no tengas residencia. Si tienes empadronamiento, puedes tener, por ejemplo, no una cuenta de banco, pero una cuenta de correos donde puedes ahorrar y pagar con esa tarjeta. Acceso al transporte público, por ejemplo, te puedes hacer la tarjeta ciudadana de transporte público solo con empadronamiento y sin residencia. En fin, tienes algunas ventajitas que puedes hacer. Ahora, voy a tocar las otras 2 formas que hay de conseguir la residencia aquí en España. Y es por estudiante, que conozco de mucha gente que, un ejemplo, ha venido con una visa de estudios desde Cuba y luego se ha hecho la residencia pues por la misma razón, pero de este no sé mucho, así que voy al otro punto y es por ser familiar de un ciudadano comunitario de Europa. Y cuando digo comunitario de Europa es que no tiene que ser precisamente un español, puede ser un holandés, un alemán, cualquier país de la Comunidad Europea, pero tiene que tener residencia en España. Hay 2 formas, abro paréntesis. 1, casándose, pasas a ser familia de esa persona y pasas a ser familia a su familia. Un español ya sea o un holandés, alemán, lo que sea, pero que esté residiendo en España. Porque lo que tú no puedes hacer es que, por ejemplo, ahora yo me caso con mi pareja, que él es holandés, pero él no tiene residencia en España. Y no es que España me va a dar directamente la residencia porque él es holandés, ciudadano de la Comunidad Europea. No, él tiene que tener la residencia en España primero para yo poder ser residente. Así es como me explicó mi abogada. Al contrario, tengo entendido que, por ejemplo, si yo me caso con mi pareja, pero él no reside en España, la residencia que me dan es la de Holanda, no me dan la de España. Él tiene que estar residiendo en España para que me den la de España. Y luego, también por reunificación familiar. Por ejemplo, si yo tengo pasaporte español o europeo de cualquier otro país de Europa, y yo tengo un hijo, mi hijo pasa a tener la residencia y más adelante la nacionalidad por ser mi hijo. Si mi pareja y yo tenemos un hijo, también mi hijo se puede arraigar a tener residencia y hasta nacionalidad holandesa por su papá. Bien puede arraigarse a mí, pronto, ciudadana española, y obtener su residencia y nacionalidad por mí. Y ya por último, la que ya les dije antes, pareja de hecho. Que pareja de hecho no es estar casados, pues es una pareja que convive junta. O sea, tienes que demostrar la convivencia. Entonces, por pareja de hecho, tú tienes un novio español o
No, tiene que ser español, mi amor. Tú y tu novio lo único que tienen que hacer es empadronarse juntos, porque es la manera, repito, de demostrar que ustedes viven juntos. Y luego decir que ustedes son una pareja que vive juntas, que no están casados ni se quieren casar, pero vive juntas. Van a un lugar, firman una cosa, que por ahí también puedes obtener tu residencia. Ojo con la pareja, de hecho, que como el casamiento también tiene rejuegos. Y por ejemplo, una amiga mía le pasó que se hizo pareja, una brasileña, se hizo pareja de hecho con un español. Luego, cuando ellos se separaron, cambiaron el empadronamiento, ella no lo sabía y perdió su residencia por haber cambiado de padrón, porque tengo entendido que tiene que ser permanentemente, o sea, como que si te cambias de padrón puedes tener problemas y puedes perder la residencia porque ya no eres más pareja de hecho. Y con el casamiento también hay unas regulaciones que hasta mi abogada me las explicó, y es que si te casas y luego tú te divorcias, por ejemplo, casi siempre la primera residencia que te dan temporal, que puede ser por 5 años, y ya después de esa temporal creo que es que te dan una permanente. ¿Qué pasa? Que cuando vas a hacer tu renovación de tu residencia, cuando se te venza, si ya tú no estás casada con esa persona, ya no te la van a renovar. ¿Sí me entiendes? Les explico de nuevo en mi caso personal. Esta segunda vez la renové por arraigo social. Ya yo tenía los 3 años empadronada en España y aplicaba. Así que escribí a mi abogada y en un mes, en una semana ella me resolvió ese problema. Tuve que llevar mi empadronamiento de los últimos años, o sea, todos los empadronamientos. Desde que llegué a España, gracias a Dios yo tenía esas hojas guardadas. Pero si no, tú puedes ir a un ayuntamiento y ellos te sacan una fotocopia que tienes que pagar, obviamente, pero de todos los registros de viviendas que tú has tenido. Una vez que ellos puedan verificar que tú llevas ese tiempo viviendo aquí, mi abogada hizo la solicitud, cosa que fue aprobada perfectamente, pero no me la dieron permanente todavía, porque la primera fue 2 años, la segunda fue por 5, no me han dado todavía la permanente. ¿Qué pasa? Después de que un ciudadano cubano y otros 2 o 3 países, por eso digo, búsquense en la lista de países. Si ustedes tienen dudas, que yo soy colombiana y quiero saber si a mí también me aplica con esa cantidad de años, tú busca y pon después de cuántos años residiendo en España siendo colombiana yo aplico a tener mi nacionalidad, y te va a poner, porque depende de qué países, son 2 años, 1 año, 3 o 5. No es para todo el mundo la misma cantidad de tiempo. Entonces reitero, en mi caso siendo cubana, yo estando 2 años residiendo en España con residencia, no importa si es temporal, permanente, porque puedes residir en España con empadronamiento y no tener residencia legal, para que entiendan la diferencia. Ya tú puedes aplicar a la nacionalidad. Ustedes se preguntarán, pero Angie, si los primeros 2 años, ¿por qué tú no aplicaste a la nacionalidad en ese momento? Y ahora te lo voy a explicar. Nacionalidad es un trámite muy largo, que puede durar 6 meses, como 8, como 1 año, como 2 años. Depende mucho de cómo esté la burocracia y cómo esté el movimiento del papeleo en la comunidad autónoma donde tú vives. En mi caso, en Baleares, es bastante lenta y tengo entendido que es porque hay documentos que se tienen que enviar a Madrid. En el momento que tú empiezas a hacer el proceso de la nacionalidad, tú tienes que tener tu NIE en vigor. El NIE es la residencia de España para extranjeros. ¿Ok? Para los que preguntan. Que mucha gente le dice NIE, pero en realidad el NIE es solo el número identificativo. La realidad es que se llama TIE, que es la que te da permiso de trabajo y residir. Entonces mi TIE tenía 2 años, pero después de esos 2 años, cuando yo voy a aplicar a la nacionalidad, ya se vencía y tú lo tienes que tener en vigor para que tú solicites tu nacionalidad. Después de esos 2 años, no es que aplicas la nacionalidad y ya, porque cuando tú vas a aportar la documentación para solicitar esa nacionalidad, ellos te van a pedir que tu NIE esté en vigor, y si tu NIE ya caducó, entonces no aplica. En mi caso personal, si de repente algún abogado con una opinión diferente tiene alguna cosa que decirme, me lo pueden dejar en un comentario, porque al final mi objetivo es ayudar a las personas que tienen que pasar por este proceso que ya yo pasé y ya casi estoy finalizando. En su momento, con mis primeros 2 años de residencia, yo no pude solucionar el tema de mi nacionalidad porque me quedé con el NIE caducado. Tienes que tener el pasaporte de tu país con un vigor de por lo menos 6 meses, tengo entendido. Después que solucioné mi NIE por arraigo social, es que yo le pido a mi abogada empezar el trámite de mi nacionalidad. Ahora, ¿qué te piden para la nacionalidad en España? Serie de cosas que necesitas pedir en tu país. En mi caso, como cubana, siempre digo en mi caso porque no sé si de repente a un colombiano le piden algo más, y como no sé de un colombiano que lo haya hecho ni me haya contado toda la experiencia, no me arriesgo a hablar cosas que no sé. ¿A qué me pidieron? Antecedentes penales en mi país legalizados y certificados por el MINREX. O sea, 2 cuños. Había un cuño que era una embajada o un consulado, y otro cuño que era del MINREX, que es para que ese documento tenga valor fuera de Cuba. Certificación de nacimiento y ya está. Cuño, el consulado o la legalización de MINREX, no me acuerdo cuál de las 2, me costó 20 euros. Entonces, esos trámites en Cuba, gente, se demoran. En mi caso personal se demoraron como de 3 a 6 meses, pero hay gente que se le ha demorado 2 años y todavía no le salen. Pedir esos antecedentes penales, que eso antes era un trámite, no vaya, Cuba se volvió burocrática también. A mí se me demoró muchísimo salir los antecedentes penales, y la certificación de nacimiento, que antes te la daban el mismo día, también se me demoró muchísimo. Pero lo que más se me demoró no fue eso, fue sacar la cita para que me le pusieran el cuño del consulado y del MINREX.
Y el día que tienes que pagar ese cuño que te ponen ellos en el Minrex para que esos papeles salgan de Cuba legalmente, tienes que llevar un billete de 20 euros, perfecto, en perfecto estado. Se los digo porque a mí me viraron para atrás 2 veces porque el billete tenía un doblez, una marca en el medio. O sea, tiene que ser un billete planchado, perfecto, acabado de salir del banco. No sé cómo lo vas a llegar a Cuba así, llévalo tú misma, pero tiene que ser un billete perfecto para pagar en ventanilla, si no, no te lo acepto. Imagínate si eso se demoró, que eso yo lo empecé a hacer como 4 meses antes de yo viajar a Cuba, y yo llegué a Cuba y todavía los papeles no habían salido. Gracias a Dios yo estaba en Cuba, porque el billete en euros no le sirvió, se lo regresaron para atrás, y pues como yo estaba en Cuba, yo fui con todos los billetes de 20 euros que yo tenía, porque tampoco te dan cambio, y yo probé uno, no este tampoco, probé otro, y bueno, una vez que esos papeles están en España, si tú estás haciendo el trámite con tu abogado, se lo llevas a tu abogado, ella los tiene que presentar, y así es como empieza el largo proceso. Ahora, la nacionalidad, una vez que ya tú metes los papeles, le pagas a tu abogada, hay unas tasas que tienes que pagar, hay otras cosas que tienes que hacer aquí en España, que son el examen de la CCSE, porque como yo vengo de un país de habla hispana, no tuve que hacer el examen de lenguas. Si eres brasileña, que hablas portugués, tienes que hacerlo. Si eres italiano, tienes que hacerlo. Si eres de cualquier otro país, así hablas inglés, tienes que hacerlo, porque para tú tener nacionalidad de un país, mínimo tienes que hablar el idioma de ese país. En caso como vengo de un país de habla hispana, ese examen no lo tuve que hacer nada más el de historia. CCSE es Conocimientos Generales Culturales de España, donde te hacen preguntas desde quién fue el rey en tal año, quién es el presidente en tal año, cosas de la cultura y de la historia de España que tienes que saber, cuántas comunidades autónomas tiene España, cuántas ciudades tiene España, en fin, ellos te dan una guía para que tú estudies, no pienses que estoy aquí de soplona. Ellos te dan una guía para que tú estudies, y hay un montón de aplicaciones y webs online gratis donde tú puedes entrar a estudiar todas las cosas que pueden salir en el examen de tu año. El examen a mí me pareció muy fácil, yo no creo de hecho que entendí ninguna pregunta. Digo no creo porque eso nunca lo llegas a saber. Cuando te dan los resultados de ese examen, no es que te dicen como en la escuela 9 de 10, fallaste 2, fallaste 3, no, te dicen ¿aprobaste o no? Creo que tienes una máxima de 4 preguntas que puedes fallar o 2 preguntas que puedes fallar. Con un 60% del examen que hayas hecho correctamente, pasas la prueba. Entonces lo que te dan es el apto o no apto. Si lo pasaste, no lo pasaste. A mí me llegó en el email 30 días después de hacer el examen que estaba apta, y ese papel, junto con todo lo demás que me traje de Cuba que les dije, fue lo que mi abogada metió para la nacionalidad. Cuando ya tu abogado o tú, que yo siempre recomiendo que lo hagan con profesionales, porque hay gente que se le demoran los trámites un montón y es porque les faltan papeles. ¿Qué te digo esto? Porque en el momento que ya tú haces eso, que metes todos los papeles para solicitar la nacionalidad, te dan un número que empieza con R no sé qué, guión, eso no se llama guión, tiene otro nombre, y el año, que es el año en el que presentaste los papeles. Entonces, con ese numerito, tú vas y tú pones en Google, así mismo lo pongo yo, consultar estado de mi nacionalidad, y te salen pues como 3 recuadritos que tienes que llenar. Ellos es tu NIE, el otro es el número ese que tu abogada, en mi caso mi abogada me lo mandó, R y 3-4 números, no me acuerdo exactamente ahora cuál. Después te pone año, ahí tú pones en mi caso el año en el que yo metí los papeles para pedir la nacionalidad. Después te pones a poner no soy un robot y tu fecha de cumpleaños, y le das continuar. Cuando le das continuar te sale el estado de tu nacionalidad y ves en qué trámite está exactamente tu nacionalidad ahora mismo, que puede ser abierto y registrado, que es cuando ya tu expediente ellos lo recibieron y lo registraron. Te puede salir en trámite pendiente de documentación de no sé quién, que alguien que le tiene que mandar los papeles, cosas que ellos pidieron como tuya, supongo de antecedentes de España, saber quién eres tú en España, ¿no? Bueno, yo, mi amor, no me sé de memoria todos los trámites por los que pasa tu nacionalidad, pero pon trámites por lo que pasa la nacionalidad española, y ahí te pone todos los pasos que puede ir pasando. Si entregaste todos tus documentos, se supone que después que pone en trámite recibido la documentación esa que estaba pendiente, que es el paso 3, ya después de eso te tienen que dar el aprobado o denegado. Pero hay gente que, como repito, no lo hacen con abogados, se les faltó un documento y les pone archivado por falta de documentación. Son 3-4 trámites importantes si haces todo correctamente. Luego, después de esos pasos, te tienen que dar el aprobado o el denegado. Depende de lo que ellos hayan calculado, si tú te mereces o no la nacionalidad española. Después de eso, lo que hay que hacer es ir a jurar bandera, se le llama así, ir a jurarle lealtad al rey de España. Tú coges con esos trámites todos que te dieron, pagas. Ya yo creo que pagué todas las tasas que tenía que pagar. Eso fue lo que ella me dijo, que después de eso ya no tenía que pagar más tasas, porque también hay unas tasas que hay que pagar, que tienes que ir tú a un banco con un recibo que te da tu abogado y tienes que pagarla y llevarle el recibo para atrás a tu abogado de que está pagado para meter para la nacionalidad. Pero tengo entendido que ya después que te sale también hay otra tasa, que supongo que es la del pasaporte, el libro, porque con el NIE fue así.
tuve que pagar unas tasas para pedirlo y luego otras tasas para el plástico oficialmente. Que no sé si me van a tomar huellas otra vez porque ya yo tengo un registro de huellas, porque ya tengo residencia, ya mis huellas están en el registro de la policía, que es la Policía Nacional la que te toma las huellas. Supongo que me van a pedir una foto actualizada mía para el pasaporte. Bueno, como yo hice un trámite de pasaporte hace poco con Cris en Holanda, supongo que será muy similar. Me van a volver a tomar las huellas, me van a pedir una foto que tenga la iluminación y todo bien y ya se van a poner a hacerme el pasaporte y me van a dar después cita para que lo vaya a recoger. Cuando yo tenga la mía, les voy a hacer un video más informativo, más acertado, con todas las cosas que tuve que hacer después, que aquí no les puedo contar porque no las he hecho. Vamos a punto número 2 y es cómo tener una actividad económica en España después que tienes tus papeles, claro, porque si no lo estarías haciendo en negro y eso es ilegal. Y si te cogen, no sé lo que te puede pasar porque yo nunca lo hice, no sé si es que te deportan o si ya te jodes para tener después la residencia, pero no debes hacerlo. Yo no te recomiendo que lo hagas, además no es factible, no es como en Estados Unidos que de dinero, de salario por trabajar en negro. Lo que te pagan es muy poco. Mi pie a lo mejor no los deja concentrarse, pero es lo que hay. Yo no siento que el riesgo de trabajar en negro sea proporcional al salario que te van a pagar. Yo soy una joven emprendedora, como ustedes saben. Tengo la libertad financiera que muchos jóvenes quieren tener. En España no es tan difícil. España es un país que sí tiene oportunidades, gente. En España sí hay oportunidades. Lo que tienes es que estar preparado. Mira, yo creo que se ha hecho muy viral decir que los estudios no importan. Son más los emprendedores que vienen a las redes sociales a dar el discurso de yo lo logré sin estudios, pero no dices haciendo qué, no dices si fue estafando a la gente que tú lo lograste sin eso, no dices si fue con un negocio piramidal donde tú usabas a gente con menos habilidades para engañar que tú, para que ellos trabajen por ti. Tú no dices cómo fue que tú escalaste hasta ese punto, entonces es muy fácil decir los estudios no son necesarios, los estudios no son importantes, te puedes hacer millonario sin tener estudios. Mírame a mí, yo soy un influencer y tengo dinero sin estudiar. Si tú fueras cubano, entonces yo te pudiera decir que los estudios no son importantes y aún así no te lo voy a decir, porque yo soy cubana y mis estudios me han servido para algo. ¿Por qué yo no te puedo decir que los estudios no son importantes como la gente dice? Porque precisamente la gente que más pasa necesidades y trabajo para levantarse en un país es la gente que no estudió nada. Entonces, ¿qué les queda? Ser camareros, que no tiene nada malo, pero son los salarios como más bajos en un país. Si tú eres un abogado, ingeniero, un dentista, doctor, que Cuba muchos doctores, tú no me puedes decir a mí que las oportunidades que tú tienes son las mismas que las de otros. En el caso de Cuba, no te sirve para mucho los estudios porque hay que homologar o validar el título de Cuba. ¿Y cuál es la diferencia? Creo que una, si no estoy mal, como cuando ellos entienden que lo que tú estudiaste es suficiente y está apto a los conocimientos de una persona que estudió lo mismo que tú aquí, y tú lo único que tienes que hacer es un examen donde tú le demuestres al país donde tú estés que tu carrera y tus conocimientos son suficientes para ejercer esa profesión, y entonces ellos, después que apruebas ese examen, te homologan el título y tu título sirve directamente. Trámite, que es como que los años que tú estudiaste en Cuba no son suficientes, no están a la altura de los conocimientos de la gente que estudia esa misma carrera en este país, y tienes que estudiar, depende cuántos años más, pero que siempre son de 2 a 3 años más para estar a la altura de los conocimientos de una persona profesional de tu misma carrera, y entonces después que estudias esos 2 años es que tu título vale. Pero que los títulos de Cuba no es que llegas aquí y valen directamente, y si soy médico me pongo a ejercer y si soy abogado me pongo a ejercer. No, hay que estudiar unos años más o hay que hacer unos exámenes para que ellos te aprueben. No es que el título de Cuba no sirve, pero en general, gente, no solamente cuando vas a trabajar para alguien, porque mi mentalidad nunca ha sido de yo quiero ser profesional para trabajar para alguien, para ser doctor para un hospital público o para ser un abogado en un bufete público. Yo soy más de mentalidad emprendedora, que eso sí me gustaría que lo tuvieran todos los jóvenes, y soy más de trabajar para mí misma. O sea, yo digo, si yo me voy a sacrificar y si yo voy a soltar el sudor de mi frente en un buró, que sea mi buró para mi empresa, ¿me entiendes? Que no me estén pagando un poquitico de lo mucho que genera mi trabajo y el trabajo de mis compañeros, y que luego ellos se queden con la parte mayor, que lo veo totalmente justo, fíjense, porque como jefa tú lo ves justo porque tú eres, o sea, no eres tú el que invierte, tú nada más estás poniendo tu servicio. Si tú eres un doctor, nada más estás poniendo tu servicio, pero el hospital, el material, los instrumentos de trabajo, los medicamentos que se necesitan en un hospital, no lo estás poniendo tú, lo está poniendo el dueño de ese hospital. Entonces obviamente el pedazo más grande de la tarta se lo lleva él. Pero como mi mentalidad es de emprende, así seas tú un doctor, tú puedes abrir tu propia clínica. O sea, tú tienes que pensar en grande en la vida, o no sé si me van a decir loco, soñadora, pero si vas a soñar, asegúrate que los sueños sean grandes, porque en algún momento te vas a ir de este lugar, así que aprovecha para hacer tus sueños realidad. Entonces, si tú eres un médico, si tú eres un buen médico, a lo mejor te toca sacrificarte los primeros 1, 2, 5 años trabajando para alguien, pero tu salario va a ser superior, sin contar que vas a tener la tranquilidad y estar muy tranquila porque es un salario seguro.
Que lo que mucha gente dice, no, pero trabajar por 2.000 o 1.200 euros. Sí, pero es seguro. Yo te aseguro a ti que como emprendedora hay un mes que tú tienes 3.000, que es un salario normal aquí en España. Pero hay meses que también ganas menos y te las ves difíciles porque todavía no tienes una entrada estable. Como quiera que sea, tú teniendo una carrera, tú aseguras un salario fijo. Y sin contar todas las cosas que los países capitalistas te dan cuando tú tienes un trabajo fijo. A lo mejor no tienes efectivo para comprarte un carro, un coche de un golpe, pero el banco te da flexibilidades porque tú tienes un buen trabajo. ¿No les ha pasado que en películas gente como que viene una vida que tú dices, wow? O no, a lo mejor esa casa no la han terminado de pagar o ese carro no lo han terminado de pagar. Pero como tienen buenos empleos, bien pagados, y tienen una carrera, son profesionales que casi siempre se necesitan en todas partes, el banco como que de cierta manera te ve como que tú eres capaz de generar ese dinero y pagármelo para atrás, así que a ti te doy el carro del año. Y luego tú dices, ¿y por qué yo no tengo el carro del año? Porque tú no trabajas, tú no tienes una actividad económica regulada que el banco pueda verte como una persona con potencial para devolver su préstamo. El capitalismo funciona así. Y la gente que mejor vive es la gente que hizo algo con su vida, que estudió algo, o aunque no haya estudiado en la universidad, es gente que es lista. El capitalismo le da oportunidades a la gente que trabaja, a la gente que se esfuerza y a la gente que paga sus deudas. Porque si tu historial crediticio está malo y debes a Vodafone, a Yoigo, a Repsol y a Endesa, pues tampoco te va a dar el banco nada de préstamo, ¿ok? Voy a ser de las que deje este mensaje de los estudios no valen para nada porque los míos sí me han servido para algo. ¿Me entiendes? La preparación nunca está de más. Ya te digo, mejor un camarero, no, o sea, no es que haya una gran diferencia de salario que tú dirás, pero ¿para qué estudiar tantos años si al final gano nada más 500 euros más? Sí, pero las flexibilidades que el país te da, las oportunidades que el país te da son mucho mayores. Por ejemplo, yo tengo amigos que me dicen, es que esto es un país que no te da oportunidad. Yo misma a veces he dicho, es que no tengo oportunidad, yo quiero irme para los Estados Unidos porque hay más oportunidad. A ver, ¿de qué oportunidades tú me hablas? Tú trabajas, tú le pagas a Hacienda por alguna actividad económica que tú realices, ya sea contratado o autónomo. No. Entonces, ¿cómo tú quieres que el país te dé oportunidades? ¿Qué oportunidades tú quieres que te den? Que te den un préstamo de 100.000 euros que probablemente no se vas a invertir porque no estudiaste y pierdas todo el capital y ni siquiera tengas una casa, un carro para luego ellos recuperar su dinero que invirtieron en ti. No es así como funciona la vida, mi rey. Ahora, tú eres un doctor. Ya tenía esa parte del vídeo grabada, pero por problemas técnicos se me borró, así que lo voy a decir aquí rápido. Tú eres un doctor y después de tus años laborales que tú hayas trabajado para el gobierno, tú te vas al banco y tú le dices, mira, este es mi título universitario, yo quiero abrir una clínica estética donde yo opero, donde yo hago, no sé, médico y ya, una clínica privada. Y yo te aseguro a ti que depende, por supuesto, de tu historial crediticio, que tú seas buena paga y demás, el banco a ti, por ser una persona preparada, que quiere invertir el dinero en algo a lo que le ve potencial, te da ese préstamo. Pero si tú eres un don nadie, ¿cómo tú vas a ir al banco y decir, el banco no me dio el préstamo, pero tú no eres nadie, no tienes estudios, no tienes una casa, no tienes nada para responder? Entonces, es un país que le da oportunidades a la gente que se crea las oportunidades. La mayoría de la gente que yo escucho que me dice, España no es un país de oportunidades, es gente que no quiso terminar sus estudios. Ok, nadie te va a juzgar por eso, es tu vida. No terminaste tus estudios, tampoco quieres trabajar. Quieres vivir del invento y luego España no tiene oportunidades. No lo puedo entender. O sea, si tú te preparaste, aunque sea no en Cuba, por ejemplo yo, vamos a decir que no estudié ni un carajo en Cuba. Vine para aquí, pero me puse a pasar cursos, porque no tienes que ser un universitario. Cuando yo hablo de conocimiento es que estudias, lo que sea. O sea, que te pusiste a pasar cursos de lo que te gusta a ti, de belleza, de un salón, aprendiste a hacer una queratina, cosas en el pelo, aprendiste a hacer manicure y después te abres tu salón. Pero para que ellos te den a ti la oportunidad de un préstamo, o ellos te den a ti la oportunidad de hacerte autónomo en ciertos sectores, tú tienes que tener conocimiento sobre lo que tú vas a vender o ofrecer como servicio, ¿me entiendes? Si tú vas a hacer una peluquera, tú tienes que demostrarme con un título que tú puedes cortar un pelo, no que le vas a dañar el pelo a todas las pobres chicas que vengan a tu salón. La gente hoy en día es que no quiere esforzarse. Y yo repito, no voy a decirte no que tienes que trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde, porque yo sin trabajar de 7 a 5, trabajando con mis horarios y para mí misma, igual estoy haciendo mi aportación porque pago a España mis tasas de autónoma y porque realizo una actividad económica en España, no es que estoy viviendo del cuento, luego me sigo superando. Cada curso que yo veo por ahí que se pierde, así me cuesta 200 euros. 200 euros te lo gastas en una fiesta, ¿por qué no te lo gastas en un curso para superarte? ¿Por qué no? Porque es que queremos vivir de la nada. Y esto se lo digo principalmente a mis cubanos. Nosotros no somos vagos, no, eso es mentira. El cubano es vago, no. Vamos a ser realistas y vamos a entender el porqué el comportamiento del cubano. El cubano es una persona que creció adoctrinada durante muchos años en un sistema que ni estudiando ni trabajando funciona. Entonces eso es esclavización. Por supuesto que yo en Cuba no trabajé, porque yo no iba a trabajar por 15 euros al mes que no me alcanzan para nada. Me puse a inventar, a revender cosas en la calle como la mayoría de la gente lo hace. Y ahí no te culpo. Pero chicos de Cuba,
estudien algo que les sirva, aunque el título luego no les sirva, estudien algo que por lo menos les sirva para emprender luego. Estudien, no sé, economía, que luego tú te puedes hacer un gurú de redes sociales que le da consejos a la gente de cómo manejar sus negocios, por ejemplo. Eso es algo que tú aprendiste, y aunque ese título no sirva aquí, es algo que tú sabes, y lo que tú sabes nadie te lo puede sacar de la mente. Después aquí en España te haces 2 o 3 cursos más de economía y ya tú eres un económico, ¿me entiendes? Entonces no digan que los estudios no sirven para nada. España es un país sin oportunidad. No, España le da oportunidad al que quiere ganarse esa oportunidad y se faja y lucha duro por esa oportunidad. España le da oportunidad a la gente a estudiar prácticamente gratis si lo comparamos con los estudios en otros países del mundo. La gente inmigrante que no tiene empleo le dan programas. Porque yo estudié 3 de los cursos que yo estudié, España me los regaló. España me los regaló porque yo no pagué ni un euro por ellos. Yo me di de alta como demandante de empleo porque yo no encontraba trabajo. Eso fue al principio de llegar. OIP o CEPE me dieron un programa completo donde ellos me mandan cada semana nuevas oportunidades de trabajo, las que yo pueda trabajar de acuerdo a un formulario que tú llenas de lo que tú sabes hacer. No, que yo sé hacer uñas, pues ellos te mandan, no sé, cursos de manicurista y cosas así. No, que yo estudié arte, pues te mandan cosas relacionadas a lo que estudiaste, hasta donde lo estudiaste. Entonces ellos te ponen un programa de desempleados donde ellos te ayudan a conseguir un empleo. Te mandan empleos que se van abriendo aquí en España, en Mallorca, donde yo vivo, y me mandan también programas de cursos gratis, donde yo no tengo que pagar nada, para que yo me forme, para que yo sirva para algo. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que no te da oportunidad? Mejor di, yo no me quiero levantar temprano y estudiar, yo no tengo ganas de estudiar, yo no tengo ganas de superarme, yo no tengo ganas de aprender nada, y yo tampoco tengo ganas de trabajar. Entonces yo lo que tengo ganas es que me lo regalen todo. Pero sí da oportunidad. Pregúntale a un abogado en España si no tiene oportunidad de tener un piso digno, un carro digno y una vida digna. A veces somos desagradecidos con los países que nos abren las puertas, siento yo, y nos ponemos a hablar babosadas. Es verdad que el cubano está acostumbrado a no trabajar toda su vida, porque en Cuba con el trabajo no das abasto. Y a pesar de que somos gente muy preparada, porque casi todo el mundo va al colegio y lo termina, por lo menos antes, la gente ahora ya no estudia porque dice, no me sirve el título para nada, me voy para los Estados Unidos, no me sirve, me voy para España, no me sirve. Sé que es más difícil porque no es fácil pasar 5 años en una universidad para luego irte a otro país y que te diga, tu título no sirve, estúdiame 3 más. No es fácil, pero el que tiene ganas de superarse, caballero, así no sea con su carrera, lo hace. Yo no digo, terminen hasta la universidad, pero aprendan algo que hacer, porque si no sabes hacer nada, entonces te tocan los empleos que nadie quiere. Y entonces ahí sí vas a decir que España es un país que no te da oportunidad. Esas cosas, esos hábitos de Cuba, compatriotas míos, yo los entiendo porque yo también los tuve. Hay que dejarlos en Cuba. ¿Me entiendes? Que aquí sí no se vive del invento, que la gente viene con una mentalidad que luego no les vale aquí. No, yo quiero revender. ¿Revender qué? Esto no es Cuba, aquí hay de todo. Aquí tú quieres una comida barata y te vas para Mercadona. Y si quieres ropa barata te vas para Kiabi o para Primark. Entonces es muy difícil que tú compitas con los precios tan competitivos que tienen las grandes empresas. Aquí esto no es Cuba, que no hay aseo. Entonces me lo traigo a Estados Unidos y lo revendo. Aquí hay aseo, aquí hay comida, aquí hay ropa, aquí hay de todo para todos los bolsillos. Ropa económica y comida económica hasta para gente que le gusta comer muy bien. Entonces no vengas con esa mentalidad de voy a inventar, porque cuando llegues aquí veas que no puedes inventar nada. Me dijo que los españoles nos descubrieron a nosotros, no nosotros a ellos. Que eso es otro tema que quiero decir. Vienen con esa mentalidad de como nosotros tenemos que sobrevivir tanto en Cuba, tal vez piensan que allá va a ser muy fácil. Si ya estamos acostumbrados aquí, allá va a ser fácil, porque peor que aquí no es. Claro que peor que ahí no es, pero aquí sí hay que pagar todo. O sea, en Cuba la mayoría de la gente no paga renta, la mayoría. En Cuba la mayoría de la gente no paga muchísimas cosas que aquí sí se pagan. Y sí, se hace el dinero, pero sí se pagan. Y tienes que adquirir una responsabilidad que es nueva para ti. Y no te juzgo ni te critico porque yo también soy cubana, ¿me entiendes? Pero se los digo para que no pasen el trabajo que yo pasé al principio y que pasan otros cubanos, porque venimos con la doctrina de Cuba. Cuando te montes en el avión, deja Cuba y todos los hábitos de Cuba en Cuba. Aquí vente con una mentalidad de aquí hay que trabajar, aquí hay que pagar renta todos los meses, no has terminado de pagar una y ya tienes que pagar la otra, aquí hay que pagar luz, aquí hay que pagar agua. Sé que en Cuba también, pero es mucho menos. Aquí hay que pagar hasta el aire que respiras, aquí se paga la basura, aquí se paga el internet, aquí se paga, ¿me entiendes? Y tienes que tener la responsabilidad de pagarlo siempre, porque un mes que no lo pagues, depende de qué cosas te lo cortan. El internet, por ejemplo, te lo cortan. Lo tienes que tener domiciliado a una cuenta del banco y ellos solitos te cogen el dinero de ahí. Y si no lo tienes, te lo cortan, ¿me entiendes? Entonces te cortan la luz, te cortan el agua. Por supuesto que hay derechos humanos, no es que es así tan sencillo, pero te cortan las cosas. Y después vas a vivir sin luz y sin agua, vamos a ver cómo. Entonces, en mi caso, yo trabajé para alguien, sí, porque tuve un contrato de trabajo 2 años,
Pero luego de eso decidí emprender, me dediqué a aprender. Es porque la gente después dice, ay, la más correcta. Yo no soy correcta para nada, mi amor. Créeme que si te cuento las cosas malas que he hecho, nos tiraríamos aquí 3 videos consecutivos. Pero yo no te vengo a hablar de cosas malas, yo te vengo a hablar de cosas buenas, porque lo que yo quiero es que tú prosperes. Y créeme que haciendo cosas malas no vas a prosperar. Estos son mis consejos de cosas buenas que tú puedes hacer en España para que no pierdas el tiempo y escales y crezcas, que mucha gente me dice, tan rápido en Europa, ¿cómo lo hiciste? Poniéndome para las cosas que había que ponerse y dejando las tonterías. Las fiestas, hubo una temporada que estaba solo de fiestas, gastando mi dinero en fiestas sin hacer nada productivo, pero cuando me di cuenta cambié esa actitud y cambié ese hábito, que también me lo traje de Cuba, porque no hay más que hacer en Cuba que beber y irse de fiesta. Desde que quebró la empresa de esa persona, ya yo me quedé desempleada, entonces yo me puse en un programa de demandantes de empleo donde, gracias a España, me dio muchísimos cursos gratis. Nada más es las ganas de aprender, las ganas de levantarte y ir, las ganas de levantarte y estudiar en tu computadora, es las ganas de hacer lo que tengas, es gratis, no te cobran nada por eso. Puse a aprender muchos cursos que a lo mejor ni voy a ejercer, pero si no estaba haciendo nada con mi tiempo, qué mejor que hacer que emplearlo en algo positivo, que a saber Dios si mañana me sirve. Entonces son cursos homologados. Me hice muchos cursos, por ejemplo, de fotografía, me hice un curso de maquillaje, me hice un curso de peluquería, me hice un curso de marketing digital, me hice un curso de informática, no sé qué, pero terminé en el nivel 1, así que no sé mucho. Me hice un curso de criptomonedas. Luego me puse en una de eso de conseguir trabajo, y casi todos los trabajos que me ofrecían, la verdad, no me llenaban mis expectativas. Eran de camarero, con salarios muy bajos, muy mínimos, y ahí yo me reivindiqué y dije, ok, usa lo que sabes hacer, piensa en algo. En el proceso yo tenía algunos ahorros, porque en todo ese tiempo yo estaba vendiendo For Life y Herbalife, y yo tenía algunos ahorritos que invertí en criptomonedas. Así empecé yo a invertir. Y las redes sociales, o sea, la vida digital me ha dado mucho. De hecho, mírenme aquí, me dio por ser influencer en este 2024. Lo primero que yo hice fue invertir en criptomonedas. Aquí no les vengo a dar un curso de esas cosas, eso lo dejamos para otro video, que también me lo pidieron. 300 euros y después metí 500 más. Gracias a Dios y con la suerte, fue en una cripto muy famosa que hizo para arriba en ese momento. Ahora no inviertan en ella. Fueron los primeros milecitos que yo me hice sin levantarme a las 7 de la mañana e ir a trabajar. Este dinero tiempo después descubrí, porque yo siento que hoy en día ya es muy difícil confiar en todas estas cosas, porque hay mucha estafa, todo el mundo te habla de lo mismo y como que la gente lo ve fácil, pero no es fácil. En ese momento yo me puse en Amazon FBA, que creo que ya lo he comentado en mis redes sociales, que Amazon FBA es la aplicación de Amazon, pero para vendedores. En vez de para compradores, tú que compras, yo que sé, una escoba para vender. Pues me pagó un curso de 1.800 euros de cómo hacer dropshipping y hacerme profesional en Amazon FBA. Me hice un curso con un chico que se los voy a recomendar después por aquí, que yo quería de hecho hacer otro curso de esto porque sé muchísimo de eso, pero no tengo el tiempo y no es algo que me apasiona. Haciendo este dropshipping también gané unos cuantos miles de euros, que ya eso más o menos lo puedo contar como un salario, porque como yo hago mi inventario bastante seguido, o sea, no es que yo lo dejé y ya, pues eso me da, vamos a decir, aproximadamente entre unos 2.000, 3.000 euros al mes. En general y resumen, porque el vídeo no es sobre eso, mi primer emprendimiento fue digital, totalmente digital. Yo no tenía que mover un dedo. Mis amigas me decían, tú pierdes mucho tiempo en las redes sociales con el teléfono en la mano, pero es que yo me estoy creando mi empresa digital, porque yo estoy usando las herramientas que tengo, y como no tengo otras herramientas ahora mismo, no tengo posibilidades de abrirme una tienda física porque no tengo esa cantidad de dinero, ni conseguir un traspaso de un bar que cuesta 50.000 euros. Como no tengo esa cantidad, con lo poquito que tengo en la mano, estoy invirtiendo en cositas pequeñas y haciéndome diferentes entradas para ir emprendiendo. Luego ahorré más y ya me metí en lo que son los negocios físicos, que fueron los negocios primeros que abrí en mi país, que mucha gente ya lo sabe, que fue una hamburguesera. Pues una tiendecita de vapor, pero eso nunca tuvo mucho éxito porque era muy complicado enviarlos desde España hasta allá. Lo que sí le metí mucho corazón fue a una hamburguesera, un restaurante de comida rápida que abrí en Cuba, que también fue con muchos de esos ahorros, y pues la verdad estaba resultando bien, pero con todos los cambios que está teniendo Cuba, la verdad yo... De cierta manera es como dejarte dinero en el comunismo, y ya esta última vez que fui a Cuba en el 2023 decidí vender todo lo de mi restaurante y lo cerré, pero esa era otra actividad económica que yo tenía en mi país. Otra cosa que hice en cuanto tuve la oportunidad fue conseguir la vivienda, o sea, conseguirme una vivienda propia. En cuanto tuve la oportunidad me metí con el banco. Yo estaba dada de alta como autónoma, cabe decirlo. Una de las primeras cosas que hice cuando me quedé sin empleo y me puse de demandante de empleo y todo esto, y vi que no iba a trabajar para nadie, fue darme de alta como autónoma con la actividad económica que yo estaba ejerciendo digital. Y entonces ya yo estaba de cierta manera cotizando en España. Y desde entonces con mi gestor yo pago mi trimestral de mis impuestos que yo tengo que pagar como buena ciudadana. Tuve esas inversiones en Cuba que, bueno, todo no es que me da mucho, pero entre poquito y poquito me da una cosa fija para vivir. Pero yo tenía pasivas, porque de cierta forma la vida digital es pasiva y no la puedes contar como una cosa segura, porque de repente mañana cierra TikTok
Y si yo gano dinero con TikTok, ya no cuento con eso. Entonces, aunque no sea así tan literal, yo lo cuento como ganancias pasivas. Lo de Amazon FBA es una ganancia pasiva porque es a largo plazo, no es que tampoco me da millones, ni es una cosa que depende de mí. Depende de cuánto la aplicación venda, no depende de mí. Entonces, lo de las criptomonedas depende de la bolsa de valores, no depende de mí. Lo mismo puede hacer para arriba que puede hacer para abajo, pero no depende de mí. Luego me metí en una casa, entonces compré mi apartamento, gracias a Dios, en el 2021, en España. O sea que no es un país que da oportunidades, no sé cómo te mueves tú, pero creo que te tienes que poner más las pilas. Entonces yo tenía una actividad económica. Fue complicado porque en este país le dan más préstamos y flexibilidad para obtener cosas, negocios, casas, carros a los contratados que a los autónomos, porque los autónomos es que como que depende de ti mismo. Si tu empresa mañana se va a quiebra, ¿cómo me pagas? Pero con mucho sacrificio logré que el banco me financiara para pagar la entrada de una casa.